Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a analizar operadores de Vim que podemos utilizar cuando estamos utilizando tanto extensiones de VS Code como si utilizamos NVim. Uno de los operadores más importantes, pues podríamos decir que es el operador para borrar, ¿vale? Nos sirve para borrar palabras, líneas. Luego veremos lo que yo estoy utilizando últimamente más a menudo. Vamos a ver también cómo podemos copiar texto con el comando Y, ¿vale? Y vamos a ver cómo podemos utilizar un comando también muy útil, que es el change, ¿vale? Que es una combinación de delete, ¿vale? Del operador delete, y vamos a ver cómo lo podemos combinar con el insert, ¿vale? De tal manera que pulsando la C directamente borremos la palabra, la línea o lo que sea, y directamente entremos en el modo inserción. Bueno, vamos a pasar directamente a ver ejemplos con el código este que tenemos delante. Esto es simplemente un fichero donde estaba utilizando una serie de colecciones de arrays para probar la genericidad, ¿vale? Pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a empezar utilizando el operador para borrar, que el principal, digamos, que es el comando dd, ¿vale? Si yo pulso dos veces d, lo que hace es borrarme una línea, ¿vale? Con la U vuelvo digamos, al estado anterior, ¿vale? dd u vuelvo al estado anterior, ¿vale? Luego tenemos también la opción de poder borrar una palabra, ¿vale? Para eso, si yo me posiciono al principio de esta palabra y doy dw, me borra únicamente una palabra, ¿vale? Esto lo puedo combinar también con las repeticiones. Si yo me posiciono, por ejemplo, al principio de esta línea y pulso D3W, ¿vale? Me va a borrar tres palabras, ¿vale? Vim considera palabras también, por ejemplo, las llaves, ¿vale? Si queremos que lo haga, por ejemplo, para el contenido de una palabra, porque si yo, por ejemplo, aquí le doy dw, si os fijáis, no me borra la palabra entera, sino que solo me borra hasta el final, no me lo hace desde el inicio. Si quiero borrar esta palabra entera, tendría que hacer diw, ¿vale? diw lo que quiere decir es delete inner word, ¿vale? Es decir, el contenido de toda la palabra, ¿vale? Y esto lo podemos utilizar también para otros caracteres. Si yo, por ejemplo, me posiciono aquí y doy y a la llave, me borra el contenido que hay entre las llaves. Si yo, por ejemplo, me posiciono aquí dentro de este array, ¿vale? Este array de libros, y doy y corchete, ¿vale? Me va a borrar todo el contenido de este que está dentro de este corchete de aquí, ¿vale? Más cosillas. Copiar, ¿vale? Hemos dicho que para copiar podemos utilizar el comando Y, ¿vale? Entonces, si yo doy Y, pues me va a hacer lo mismo que con el DD, ¿vale? Me va a copiar esta línea, ¿vale? Yo copio esto y ahora con el comando P lo pego, pues puedo estar pegando esto continuamente, ¿vale? Yo esto lo puedo combinar de la siguiente manera. Puedo decir que me copie dos líneas, ¿vale? Hago Y2Y y esto, si os fijáis, si yo doy a la P, ¿vale? Me está copiando dos líneas. Puedo también combinar el pegar con los números, es decir, puedo decir 3P, ¿vale? Y me va a pegar tres veces lo que yo tengo en el registro de Vim, ¿vale? En un vídeo más adelante trabajaremos con registros y veremos qué diferencia hay entre los registros y el portapapeles básico de toda la vida, ¿vale? Podemos utilizar los mismos comandos que con el comando de borrar, con el D, lo podemos utilizar también con el comando Y para copiar. Es decir, yo puedo decir que, por ejemplo, me copie todo el contenido de esta palabra, ¿vale? Es decir, Y, W. Si lo pego vais a ver que me está copiando ese contenido. Puedo decirle, por ejemplo, que me copie hasta el final de la línea, es decir, si yo doy Y dólar, me va a copiar desde la P hasta el final, ¿vale? Aquí lo veis. Más cosillas. Puedo hacer lo mismo con el paréntesis, es decir, si doy Y y las llaves, ¿vale? Me va a copiar el contenido que hay dentro de las llaves, ¿vale? Es esto de aquí. Si quiero, por ejemplo, copiar el contenido que hay dentro de las llaves, incluidas las llaves, en vez de decir y llave, le doy Y a llave, ¿vale? En este caso,
Si os fijáis, me ha copiado simplemente el contenido de las llaves y incluidas las llaves, ¿vale? Y para finalizar, pues tenemos el operador C, que sirve para cambiar texto y directamente entrar en modo inserción, ¿vale? Si podemos utilizar los mismos comandos que hemos utilizado para borrar y para copiar, es decir, yo puedo coger y decir, bueno, cámbiame esta palabra, ¿vale? Entonces le doy CW. Entonces, desde el momento, desde el carácter en el que estoy, me borra y entro directamente en modo inserción, ¿vale? Lo puedo combinar con el CIW, es decir, cámbiame toda esta palabra y entra en modo inserción. Bueno, esto es muy útil, la verdad. Yo esto es de las cosas que más utilizo cuando estoy editando código. Lo mismo para cuando estoy dentro de unas llaves, pues si quiero cambiar el contenido, pues doy C y llave y empiezo a escribir un nuevo import. Lo mismo para las comillas. Imagínate que tengo aquí y quiero importar yo qué sé, imaginar que esta clase shelf la tengo en otra ruta, ¿vale? Pues yo doy CI y llaves, directamente estoy, perdón, llaves no, comillas dobles, pues lo modifico así, ¿vale? CI, comillas dobles. ¿Vale? Con eso voy editando directamente, ¿vale? ¿Qué más con qué más cosas lo puedo combinar? ¿Vale? Pues lo mismo con el corchete, doy C y corchete y directamente entro en modo inserción. Puedo decirle que, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, si quiero imaginar borrar todo este texto que hay desde aquí, ¿vale? Todo esto de aquí hasta el final y quiero sustituirlo por otra cosa, pues le doy C, G mayúscula y directamente me borra todo lo que hay hasta el final, ¿vale? Esto realmente son los movimientos de BIM, es decir, si yo doy GG me voy al principio, si doy G mayúscula me voy al final, entonces yo puedo combinar todos esos movimientos con los operadores, es decir, si yo doy C y GG, pues me borra todo el fichero, entro en modo inserción hasta el inicio de este fichero, ¿vale? Al final esto es práctica, es ir utilizando poco a poco los operadores, los comandos, e ir practicando, ¿vale? Otro operador bastante útil es el borrar hasta un nuevo elemento, ¿vale? Y eso se hace utilizando, por ejemplo, si yo le doy ct punto, ¿vale? Y eso es como decir, bórrame hasta el punto, ¿vale? Till dot sería en inglés, ¿vale? Entonces, yo eso lo puedo combinar tanto para borrar como para cambiar con la C, para copiar con la Y. Entonces, yo si por ejemplo veo que, oye, estoy aquí y quiero cambiar esta palabra, ¿no? Y lo quiero hacer hasta el punto, ¿vale? O lo quiero hacer, por ejemplo, hasta este paréntesis de aquí. Pues yo, si me posiciono aquí o en cualquier otro sitio, le puedo decir CT y paréntesis. Entonces, directamente me borra todo el contenido hasta el paréntesis y entro directamente en modo inserción, ¿vale? Son cosillas que iréis practicando y cuesta, ¿eh? Al principio la verdad que cuesta hacerte un poco a la idea porque ningún editor que hemos utilizado hasta la fecha, yo al menos, tenía estas capacidades, ¿vale? Podías tener capacidades de copiar líneas o mover una línea para arriba, otra para abajo, pero no hasta este punto, ¿vale? Entonces, realmente lo único que vale es practicar, utilizarlo en el día a día y poco a poco, a mí todavía me cuesta, llevo ya cerca de 5 o 6 meses utilizando BIM prácticamente todos los días. Todavía me cuesta, sobre todo porque voy dando saltos de VS Code al editor de BIM y no tengo todas las configuraciones idénticas, entonces todavía tengo ahí un trabajo por hacer, pero realmente sí que se nota la diferencia de la práctica diaria, ¿vale? Así que yo realmente os animo a que sigáis utilizando BIM y sigáis practicando a diario porque merece muchísimo la pena.